Buenas tardes, mi nombre es Adrianiceta Zapardo y a continuación les quiero explicar un poco acerca sobre los decibeles, qué son, cómo se miden, su escala en decibeles, qué dice la legislación colombiana sobre este tema y al final una aplicación adicional que quise agregar desde la bioingeniería. Bueno, como les venía comentando, entonces vamos a empezar sobre qué es un decibel. Un decibel, que se abrevia comúnmente con una D minúscula y una B mayúscula, es una unidad utilizada para medir el nivel del sonido o volumen. Lo interesante de esto es que no se trata de una escala lineal, sino como lo vemos en la fórmula, es logarítmica. Esto significa que cada 10 decibeles aumenta en la escala. El sonido se vuelve 10 veces más intenso para el oído humano. Por ejemplo, 30 decibeles es 10 veces más fuerte que 20 decibeles. Ok, para medir los decibeles se utilizan dispositivos llamados sonómetros. Estos se encargan de captar la presión del aire, que es producida por un sonido en específico. En la escala del ruido podemos ver distintos rangos, como por ejemplo, como lo vemos en pantalla, como un susurro que va desde más o menos 30 decibeles a una conversación normal con otra persona que estaría en 60 decibeles. O una sirena de una ambulancia que podría ir de 100 decibeles. Esto pues nos ayuda a entender los sonidos que son seguros y cuáles pueden ser molestos o peligrosos para el cuerpo humano. Como lo vemos en pantalla, va yendo desde menor a mayor escala, en donde los azulitos presentan un ruido bajo o moderado y ya superando los 100 decibeles, pues es un sonido muy ruidoso. Como lo vemos en la imagen de al lado, el límite que puede soportar el cuerpo humano es alrededor de 120 decibeles y pues una vez superado este umbral, pues podemos presentar graves efectos secundarios en nuestra salud que podrían estar relacionados a problemas del sueño, estrés, falta de descanso, cansancio, hipertensión o incluso problemas digestivos. Como lo vemos en pantalla, 0 decibeles pues sería en silencio. Eh, en cuanto a una conversación normal con otra persona, como lo mencioné, son 60 decibeles y empieza aumentando. Entonces vemos que ya un fuerte sonido empieza desde un concierto de rock más o menos en 120 decibeles o el despegue de un avión en 150 e incluso situaciones más extremas como la explosión de algún artefacto que estaría alrededor de 180 decibeles. En cuanto a la legislación colombiana, en Colombia el ruido está regulado por la resolución 627 del año 2006 del Ministerio de Ambiente. Ahí se define el ruido como cualquier sonido no deseado que pueda interferir con nuestras actividades o dañar nuestra salud y la del ambiente. Esta norma está fija a niveles máximos permitidos. Cabe resaltar que depende la actividad que se realice y la zona. Por ejemplo, para las zonas residenciales tienen límites más bajos a comparación de unas zonas industriales. Continuando con la idea anterior, aquí les presento una tabla de los niveles máximos permitidos de ruido según los sectores en Colombia. Entonces, vemos que hay una parte en la derecha que es las zonas receptoras y los niveles de presión sonora en decibeles que están permitidos tanto en el día como en la noche. Entonces, en una zona residencial, el límite permitido son de 65 decibeles y en la noche de 45 decibeles. En zona comercial, en el día lo permitido son 70 decibeles y en la noche 60. En zona industrial esto pues se modifica un poco debido a que la maquinaria tiende a tener vibraciones más fuertes y en el día se presentan 75 decibeles como máximo y 75 en la noche. En cuanto a la zona de tranquilidad, se tiene estimado que el límite sea de 45 decibeles en el día y en la noche. Ok, ya desglosando un poco en la parte anterior, en el sector y el subsector, y enfocándonos nuevamente en los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en decibeles, tanto en el día y en la noche, porque ya vimos que son diferentes. Vamos a clasificar el sector, o sea, las entidades, las cuales están presentes, y el nivel de ruido que manejan. En cuanto a los sectores más bajos en la escala de decibeles, encontramos el sector A y el sector D. En el sector A encontramos hospitales, bibliotecas, guarderías, santuarios, hogares geriátricos y en el sector
D encontramos zonas que son rurales, de descanso y destinadas a la agropecuariedad. Acá encontramos que son zonas de mayor tranquilidad y de ruido moderado, donde en el día presentan 55 decibeles y en la noche 50. En cuanto al sector B, aquí encontramos zonas residenciales, hoteles, hospedajes, eh, universidades, colegios, centros de estudio. Aquí vemos incluso parques, vemos que el ruido en el día es de 65 decibeles y en la noche es de 55 decibeles. Esto quiere decir que es una zona de tranquilidad y de ruido moderado. En cuanto al sector C, este es el sector que presenta en la escala de decibeles niveles más altos, en donde el mayor de ellos está en parques mecánicos al aire libre y áreas destinadas a espectáculos como lo podrían ser los conciertos, ya que van en el día desde 80 decibeles y en la noche a 75 decibeles. En cuanto, y pues regresándonos en la escala, en cuanto a este mismo sector, vemos que los centros comerciales, almacenes, locales o instalaciones quizá de cualquier tipo comercial, en el día maneja 70 decibeles y en la noche 60 decibeles. En cuanto a otros espacios como zonas industriales o parques o zonas finqueras, tienen en el día 75 decibeles y en la noche manejan esta misma escala. Y en cuanto a, por último, las zonas que son para oficinas y zonas institucionales manejan en el día 65 decibeles y en la noche 55. Ok, ahora en cuanto a los sectores más contaminados por ruido en la capital de Colombia, que es Bogotá, encontramos que en la presentación se ve un mapa que presenta el ruido nocturno en la ciudad. Entonces, eh, vemos que por lo general el ruido en la ciudad está por encima de unos 50 o 55 decibeles, donde las partes más bajas, que estarían alrededor de los 50 decibeles, se ven en la parte que podría ser norte, como Suba, o saliendo por la autopista, algunas partes al occidente y ya yendo hacia Soacha, que estos podrían ser zonas que son más residenciales. En cuanto a zonas más concurridas, como las calles principales que conectan la capital, como podría ser la séptima, la calle 22, autopista norte y sur, más que todo al sur de la capital, eh, presentan mayor cantidad de ruido en decibeles, ya que superan los 80 decibeles. Como lo vemos en el mapa circular de la izquierda, las principales fuentes de ruido en un sector urbano puede deberse en un 44% al turismo. Recordemos que la capital, al estar ubicada en un lugar centro del país, pues es muy concurrida para que por ahí crucen, por decirlo de alguna manera, muchos vehículos hacia diferentes destinos de la capital o incluso solo para cruzar hacia algún otro destino del país. Sin embargo, pues ya hablando de vehículos para el transporte, en un gran porcentaje, como lo vemos en el mapa, un 14% corresponde a motos y motociclistas y en un 12% a vehículos pesados. Sin embargo, estas no son las únicas causas. También hay cierto porcentaje para las obras urbanas, los peatones, para las sirenas y otras causas que puedan eh, ser ruidosas y superar la escala en ruido en decibeles. La ciudad de Bogotá presenta problemas serios de contaminación auditiva. Es por esto que la Secretaría de Ambiente ha decidido tomar medidas e instalar puntos de monitoreo en diferentes zonas de la capital. Y se ha encontrado que en tan solo 3 lugares hubo una eh, pequeña mejoría. En el resto, el nivel del ruido sigue siendo muy alto y con disminuciones muy pequeñas. Y pues que son tan solo como de 2 decibeles aproximadamente. Y pues esto significa o refleja la urgencia de las autoridades y de la Secretaría
por controlar el ruido que se presenta en la capital o en el sector urbano. Por último, como dato curioso, yo toco el ukelele y para poderlo afinar tengo instalado en mi celular una aplicación que capta los decibeles o el sonido al que vibra cada una de las cuerdas para poder ser afinada. Entonces, pues teniendo en cuenta que yo en mi carrera manejo MATLAB, quise representar de manera gráfica a qué decibel se debería encontrar cada cuerda, pero en el caso de una guitarra para poder ser afinada. Entonces, pues recordemos que la guitarra es un instrumento de viento que pues presenta cuatro cuerdas, que son las que vemos en la gráfica, que es E2, A2, D3, G3, B3 y E4, las cuales pues eh, tienen ciertos hertz para estar afinadas y pues esta se puede representar mediante el inverso en decibeles. Entonces, pues lo que hice, por ejemplo, en el caso de la primera cuerda, es que pues esta tiene una frecuencia de 82 Hz y en decibeles pues representaría 64 decibeles. Sin embargo, también recordemos que las cuerdas más graves pues presentan mayor decibel, que son las primeras, y las cuerdas más agudas presentan menores decibeles, que son las que vemos G3, B3 y E4, respectivamente. Muchas gracias por ver hasta el final, espero les haya gustado esta presentación.